Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos, oyentes de Global, el cariño, el afecto de siempre. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cita de media tarde. Hoy, para compartir temas de coyuntura, temas de verdad interesantes para la región, vamos a hablar de una gestión. Hoy está con nosotros el concejal Oscar Sandy, uno de los pocos que al interior del Consejo Municipal se mostró al frente para cuestionar, entre comillas, supuestos hechos de corrupción al Ejecutivo Municipal. Agendó prácticamente la noticia durante los últimos meses, precisamente observando esas irregularidades en el gobierno municipal. Quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está el licenciado Oscar Sandy? Un gusto de saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Don Fabio, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y es grato venir a su programa. Yo me acuerdo que hace 5 años, más o menos por estas fechas, cuando estábamos... ¿5 años? 5 años. No, yo creo que en esos 5 años han habido un par de oportunidades. No, le decía la primera vez que vine... Por estas fechas, cuando asumía yo el rol de concejal, usted me invitó y se está recapitulando el inicio y ahora ya en el momento del cierre. Yo le aseguro que al haber mencionado el nombre de Oscar Sandy, la gente habrá dicho, se ha de frotar las manos, va a estar el programa espectacular porque acá se van a decir las verdades sobre lo que pasa en Sucre, sobre lo que pasa en el departamento, sobre lo que pasa fundamentalmente de cara a lo que van a ser estos próximos 5 años de gestión en la gobernación y en el gobierno municipal. Otra vez bienvenido, licenciado Sandy. Gracias, don Fabio. ¿Qué siente usted al cesar 5 años de concejal en el gobierno municipal? ¿Qué siente? Mire, yo bien franco, don Fabio, un poco de frustración en lo personal, ¿no? Y le voy a decir por qué. A ver. Porque cuando tú llegas al Consejo Municipal a un cargo tan importante, donde has sido elegido por la gente, donde has planteado un montón de acciones que vas a llevar adelante, con muchas expectativas, mucha esperanza para la gente también, en el andamiaje de ello te vas dando cuenta que aquello que te habías planteado con una visión de servicio, con una visión de apoyo a la comunidad en su conjunto, no se va consolidando. Y además frustración porque yo cuando llegué al Consejo Municipal dije, vamos a trabajar, como hoy les escucho a los señores concejales electos, para destrabar todo y hacer que todo funcione. Entonces, inclusive hoy me critican y me han criticado hace unos meses atrás y unos años atrás los colegas concejales porque en mi presidencia aprobábamos en tiempo récord el POA. Llegaba y al día siguiente estaba aprobado. Los procesos de contratación, los convenios, yo decía, hay que darle celeridad a las cosas para que las cosas empiecen a fluir y a funcionar y prime el sentido del servicio a la comunidad. ¿Y por qué te frustras? Te frustras porque en ese andamiaje te das cuenta que es difícil en un órgano colegiado tratar de avanzar para servir, porque si no tienes el apoyo de 5 concejales más, por más que tu idea sea maravillosa y que esté fundamentada en el servicio a la comunidad, si los otros 5 concejales tienen intereses personales, los que te tendrían que apoyar, pues no te apoyan. Y adicionalmente a eso, la frustración, porque yo no pensé que Enrique Leaño era del calibre que ha mostrado en su conducta en el manejo del recurso público. No. Yo empecé a ver ello en el andamiaje después de 2 años, 2 años y medio, y
y me fui decepcionando. Fue un gran servicio y trabajo de servicio a la gente. Y pienso algo, y le he escuchado decir a nuestro actual presidente en su momento de candidato, que tampoco lo está cumpliendo. Decía, cuando no robas, la plata alcanza para más. Y él decía en algún momento de su campaña, no va a haber mucha necesidad de créditos, porque tenemos que ajustarnos, tenemos que controlar, tenemos que ser transparentes. Y esa es la lógica que yo tuve donde estuve, independientemente de todo lo que ha sucedido donde he estado, pero pensé que así iba a ser. Entonces hay frustración, porque posiblemente los objetivos que me había planteado en su momento como concejal se han ido diluyendo en el tiempo y no ha sido como yo particularmente hubiese querido. La pregunta era la siguiente, pero ya es ociosa. Personalmente cumplió, me dice usted que se va lamentablemente frustrado, sí, al no haber cumplido con algunos objetivos con los que llegó muy motivado al Consejo Municipal. Pero por el otro lado, ¿como Consejo Municipal se cumplió? Es que ahí va la respuesta, en lo que usted decía, ociosa, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el Consejo Municipal es un ente colegiado. Y en ese ente colegiado, tristemente lo debo decir así, y no es de este Consejo Municipal, se viene arrastrando de muchos años atrás, posiblemente unos más, otros menos, priman intereses políticos, intereses sectarios, intereses clientelares, intereses personales, inclusive menos el sentido del servicio a la comunidad. Yo pienso que para que una institución cualquiera fuese, tiene que partir de un gran recurso humano. Y eso es lo que más falla en estas instituciones públicas. El recurso humano no acompaña a la decisión que pueda tomar uno u otro, porque los mismos colegas concejales, asambleístas, diputados, terminan cediendo a caprichos políticos e inclusive entre esos caprichos políticos a intereses de afinidad personal en sus entornos políticos. Vale decir, ni siquiera optan por elegir a la mejor gente de sus bloques políticos, sino posiblemente lo que suele pasar, al más yunque o al más chupa, al más cercano, al más amigo, al que le va a llevar y traer la billetera o la cartera por todo lado. Y eso lo digo porque así lo he sentido en el Consejo Municipal. Personalmente, quiero pensar positivamente. Personalmente, ¿cuál cree usted, Oscar Sandy, haya sido su aporte al Consejo Municipal? La construcción de leyes y varios instrumentos que hacían a que se desburocratice aquello que es muy cuestionado en el municipio de Sucre. Cuando usted va a Yuraj a hacer un trámite para su bien inmueble, tiene que dar vueltas meses, años y años, y yo le presté atención especial a ello, y el primer y segundo año de la gestión habíamos aportado con un montón de instrumentos, y recuerdo muy bien que hacíamos el lanzamiento de los instrumentos para desburocratizar esto en la Casa de la Cultura junto con el alcalde municipal. En algún momento de los inicios de gestión habíamos intervenido esas oficinas donde hacen los trámites y destituido a algún funcionario, varios funcionarios, porque habíamos visto que las cosas estaban haciéndose no bien. Y a ello lo que tenía que haber ocurrido es la sustitución de la gente, implementación de estos nuevos procedimientos, hacerle la vida más fácil al ciudadano sucrense en estos trámites, pero ahí viene la frustración. No se pudo, porque no hubo la voluntad plena del que ejecuta, en este caso del Ejecutivo Municipal, para que todo eso funcione de manera más expedita y la gente se sienta conforme. Entonces, el aporte estaba dado desde donde nosotros estamos, porque en el Consejo Municipal nosotros impulsamos instrumentos, normativa, legislación, deliberamos con la gente, pero tristemente no ha sido acompañado por el Ejecutivo Municipal. Y la construcción de algunas leyes, una ley importante para mí que serviría de mucho para ordenar el municipio de Sucre en su conjunto, es la Ley del Transporte, Tráfico, Tránsito y Movilidad Urbana. Don Fabio, con esa ley el Gobierno Autónomo Municipal tiene que definir las rutas, tiene que licitar las rutas, tiene que definir paradas, tiene que definir sanciones a los transportistas, pero no solo a los transportistas, sino también a nosotros los peatones que estiramos la mano donde sea para que el motorizado pare. Esta ley del transporte, ¿no? Sí. Así de una manera genérica, ley del transporte. ¿También se involucra el tema del grapado? Claro.
Claro, en la misma ley ya se hace mención a otra ley que existía para el engrapado, ¿no? Porque es otra ley. Y también interesante, porque yo lo que no logré entender nunca es por qué el gobierno municipal, como sucede en Cochabamba o sucede en La Paz, no se hace cargo del engrapado, que serían recursos económicos que ingresarían al gobierno municipal, implementando obviamente sistemas tecnológicos para ese control. Es específica esa ley, ley del grapado. Una ley específica, ley del grapado. Perfecto. ¿Qué pasó? Porque veía en ese primer año una tremenda motivación, inclusive después de haber promulgado la ley, llegó el entonces secretario general del gobierno municipal, aquí donde está usted ubicado, ¿cómo se llama? El doctor, que fue candidato a la gobernación. Orlando Gutiérrez. Orlando Ceballos. Inclusive el secretario general de ese entonces, Ceballos, daba cuenta de cobrar montos un poquito exagerados. Dijimos, oiga, pretender cobrar por un grapado 400 bolivianos era el monto que se especificó en su momento, va a ser muy complicado. Estaban, entiendo, confeccionando el reglamento, iba viento en popa el tema de la ley del grapado. Pero siempre se filtra alguna información. La policía boliviana, a través del comandante seguramente, hizo un llamado al ministro de gobierno. Y claro, esto no van a decir, sí, evidentemente, sabíamos de que el general, el comandante de la policía, llamó al ministro de gobierno y le dijo, oye, en palabras muy coloquiales, ¿no? En Sucre están jorobando y molestando, quieren quitarnos el grapado que corresponde a la policía desde hace mucho tiempo atrás. Y el ministro de gobierno no se va a pelear con la policía por un tema tan doméstico como el grapado con el gobierno municipal de Sucre. Ese fue el motivo, porque de la noche a la mañana hubieron muchas explicaciones, pero ninguna convincente. Esa fue la verdad. Lamentablemente, otra vez el centralismo y el doblar las rodillas ante una instancia superior tan común en nuestras instituciones, lamentablemente imposibilitó que el grapado pueda ser una realidad. Es posible que lo que usted dice esté muy cercana a la verdad, esta. Pero ahí tenía que ver la decisión de la autoridad municipal. Ha sucedido en Cochabamba, con seguridad que el ministro de gobierno ha podido interceder, la policía, ha sucedido en La Paz, ¿no? Es el gobierno municipal el que se encarga de ello y las multas quedan en el municipio de Sucre. Y además que ello, más allá de las multas, hay una educación implícita y natural que se va implementando en la población y en el ciudadano, y además también puedes motivar a los vecinos de la ciudad a hacer alguna inversión para construir parqueos, y que esos parqueos serían de utilidad para el dueño de un motorizado y también como un emprendimiento para el que está realizando una inversión de esa naturaleza. Claro, además es pues obligación el tema vial del gobierno municipal, es la institución tutelar en ese campo, y la policía mecánicamente se aboca a grapar y cobrar con la torpeza que caracteriza este tipo de situaciones, y lamentablemente el gobierno municipal, pero de una manera incomprensible, ausente del tema, ¿no? Yo creo que han habido dos razones. Una, la que usted menciona, la incidencia del nivel central que ha impedido esto posiblemente. La otra, que el alcalde tiene muchas afinidades con la policía. No sé, esta es una apreciación subjetiva. Me parece que él ha debido querer ser policía en algún momento, porque tiene muchas afinidades. Y una tercera, para la ley del transporte ya, yo creo que el mantener o el querer mantener una relación muy de compadrerío, de amistad por lo político con los sectores agremiados, es complejo, ¿no? Y no quería generarse un conflicto con este sector, que es importante, el sector de transporte, pero hay que siempre hacer prevalecer el interés de la comunidad, que es la mayoría de la población. Como Consejo Municipal, sin entrar en mucho detalle, de una manera genérica, 3 leyes importantes para Sucre. Mire, se han promulgado municipal 35 leyes autonómicas municipales relevantes. Una es la Ley Municipal de Transporte, Tráfico, Tránsito y 35 importantes, de las 306 que existen, altamente relevantes. 35 leyes autonómicas altamente relevantes. Y ahí le menciono, Ley Excepcional y Única de Impulso para la Reactivación Económica,
de alta relevancia tributaria y económica, establece condonación y beneficios sobre los patentes municipales y licencias de funcionamiento a todos los ciudadanos por los temas del COVID. Otra, la ley del transporte, tráfico y movilidad urbana, y una ley de materia predia urbanística, título completo pendiente de verificación. Relevancia urbana, norma referida en modificatorios posteriores en la ley 288/22, su vigencia fue afectada y saneada en la ley 28/202. O sea, ¿qué hacen a lo que le estaba diciendo, el tema de las propiedades, bienes inmuebles y todas esas cuestiones? Pero ahí tenemos, yo me traje porque pensé que íbamos a hablar también de este tema y me parece prudente. 35 leyes autonómicas de altísima relevancia para el municipio de Sucre, de las 306 leyes que se han trabajado en el Consejo Municipal. Muy bien, reiteramos 35 leyes importantes. 35 ¿verdad? Leyes importantes. Perfecto. Entre ellas está lo que ya comentamos, la ley del transporte de una manera general. La de las grapas. Ustedes sancionaron 306 leyes en 306. Perfecto. Hay una ley vinculada al emprendimiento, porque todo el mundo habla, todos nos llenamos la boca de migración, pero de una manera objetiva, ¿qué ha hecho la gobernación, la asamblea, el consejo municipal, el ejecutivo municipal? Nada, digo yo, desde mi percepción en el día a día contacto con la gente, porque nadie quiere emprender en Sucre. Porque al día siguiente, y utilizo una palabra tal vez muy ofensiva para alguna gente, como suchas. Al día siguiente, ahí están ¿no? Energía eléctrica categoría comercial, el APAS categoría comercial, la alcaldía municipal, patente municipal, impuestos internos, lo que quiebra pues cualquier interés para poder emprender en Sucre. Mire, el año pasado hemos elaborado una ley en el Consejo Municipal juntamente con la CAINCO, que es la Ley de Incentivos Económicos para el Sistema Emprendedor. Ha sido aprobado en el Consejo Municipal por unanimidad y el alcalde municipal ha promulgado esa ley. ¿Y por qué es de mucha relevancia? Modifica y amplía el marco de fomento al emprendimiento local, ejercicio de competencias exclusivas en desarrollo económico, ¿no? Apoyas a las micro y medianas empresas y especialmente a los jóvenes emprendedores. ¿Qué establece esta ley? Incentivos económicos para los emprendedores. Vale decir que el gobierno municipal cree un fondo para dar de ese fondo los mejores emprendimientos como una inyección de recursos económicos. ¿Qué le falta a esta ley? Que reglamente el Ejecutivo Municipal y se operativice. Poner un fondo de 100.000 bolivianos en vez de, y le voy a decir así, en vez de pedir coimas a las obras que se ejecutan. Imagínense, bajar los presupuestos de las obras para priorizar este tipo de incentivos para los emprendedores, 100.000, 200.000 bolivianos para apoyar a jóvenes emprendedores y no se vayan a otras ciudades. Pero esto es para los jóvenes. Oiga, qué bonito. Yo me siento contento, feliz al escuchar la letra muerta de la ley. ¿Sí? Pero objetivamente, ¿qué? Objetivamente, ¿qué? Un saludo a la bandera. Don Fabio, va a ser saludo a la bandera si el Ejecutivo Municipal no reglamenta y no lo pone en fondo. Pero es otro problema. Ustedes sancionan leyes, promulgan leyes, esta ley bonita. Objetivamente pregunta usted o pregunto a la gestión saliente, ¿qué diablos han hecho para favorecer, para hacer realidad esta ley? Ya es operativa esa parte. ¿Y a quién le corresponde? Al Ejecutivo Municipal. Por eso decían, muchos nos cuestionan. Ustedes cumplieron, el Ejecutivo. Pero yo digo, objetivamente, teniendo tu visión sobre el APAS, tu visión sobre César, jamás el Ejecutivo Municipal dijo flexibilizaremos las tarifas comerciales que son las más altas de Bolivia, porque todo el mundo se escapa de Sucre, porque ¿cómo vamos a pagar tarifas altas, no? Claro, lo que pasa es que Sucre es un municipio con muy pocas posibilidades para el emprendimiento y encima de ello tiene servicios relativamente altos. Eso perjudica aún más. Entonces, la parte operativa, don Fabio, por eso es que hay que definir bien los roles. Claro, mucho cuestionan al Consejo y yo estoy muy de acuerdo. ¿Y qué está haciendo el Consejo? Estas cosas hacemos. Ya. ¿Quién ejecuta? El Ejecutivo Municipal. Sí, tiene toda la razón del mundo. Imposible pretender confundir la labor del Ejecutivo y del Consejo Municipal. Por eso la pregunta, objetivamente, ¿qué? Y usted me dice con razón, no es culpa nuestra, es del Ejecutivo Municipal. Así es, don Fabio. Bueno, a ver, seguiremos. En la relación con el Ejecutivo Municipal, todo fue malo como
se ha pretendido mostrar desde el Ejecutivo. ¿Fue así? Mire, don Fabio, yo creo que la relación con el Ejecutivo Municipal ha sido dañada por la conducta y el accionar y la filuda lengua del alcalde municipal. 2 años que el Consejo Municipal ha ido apoyando absolutamente en todo. Gestión de financiamientos, relacionamiento con el nivel central, aprobación de convenios y proyectos y muchas cosas que fluían rápido. Yo recuerdo muy bien que el alcalde, fruto de una modificación interinstitucional que en el Consejo Municipal disgregamos porque había un conflicto en la calle con los vecinos, es decir, estaban las juntas escolares y las juntas vecinales, y en la ingenuidad de este concejal dijo, hay que disgregar porque hay que bajar este conflicto. Prioricemos en la aprobación rápido lo que es educación, salud y algunos proyectos de relevancia para las juntas vecinales. Resulta que el conflicto había sido motivado y coauspiciado por el alcalde municipal. Esa parte no sabíamos, ¿no? Y lo que nosotros queríamos era bajar el conflicto, hacer la modificación interinstitucional de manera rápida, disgregar el presupuesto y a las 24 horas el alcalde nos inicia un proceso penal a todos los concejales que habíamos trabajado en esto, es decir, al pleno en su conjunto. Proceso penal que se ha diluido por ahí y que ha servido simplemente para advertirnos que teníamos un alcalde municipal que quería atemorizar nuestro rol de fiscalización, deliberación y legislación. 2 años, me dice, ¿no?, de buena relación. 2 años. Luna de miel del Ejecutivo y los concejales de la bancada oficialista, en este caso del movimiento del socialismo. En lo personal, ¿cuándo se quebró la relación Óscar Sandy Quique Leaño? En ese suceso que le he comentado. Modificación interinstitucional. Llega la modificación interinstitucional, como siempre nos mandan todo en paquete, nada disgregado. Había el conflicto con las juntas vecinales y las juntas escolares, tomaron la plaza, las 4 esquinas. Yo salgo del Consejo Municipal y converso con los que estaban manifestándose y les planteo, yo les dije, ustedes bajan la tensión si en este momento yo entro y por priorizar hacemos la disgregación, atendemos rápido salud, educación. Me dijeron que sí. Entonces me entré al Consejo Municipal, pedí a los técnicos que trabajen en educación y salud, educación y proyectos para las juntas vecinales, para remitir inmediatamente al Pleno, y al día siguiente en la sesión del Pleno estábamos aprobando ello. Hacemos eso, los vecinos bajan la tensión, aprobamos al día siguiente y el alcalde furiosísimo porque habíamos bajado el conflicto, porque no había ya razón ni excusa ni motivo para que los vecinos movilizados continúen ahí. Nos inicia un proceso penal por usurpación de funciones diciéndonos que nosotros no podíamos meternos en la planificación. Yo dije, no, esto es el colmo, ¿no? Un compañero no puede penalizar una acción que estaba yendo en beneficio más bien de contribuir a la comunidad y hacer que la vecindad en su conjunto no se sienta perjudicada por los bloqueos que estaban haciendo las juntas vecinales y las juntas escolares. Desde el Ejecutivo hay otra versión, ¿no? Sí, el sí. quiebre se debió a que a Óscar Sandy le quitaron espacios y poder en la cooperativa eléctrica Sucre, ¿sí? Mira, don Fabio, nunca, y esto yo le demuestro con números, con datos, nunca he tenido espacios. A ver, que digan, así como yo le voy a mencionar en unos momentos, que digan Óscar Sandy puso a su estructura, a su compañero de partido, jamás, jamás. Después de ese hecho que le he comentado, fue que como represalia en el Ejecutivo Municipal, tomaron cesa de una manera abrupta, pero así parecía un golpe civil en cese sin ningún motivo, sin ninguna razón, y empezaron a escenificar esa situación, ¿no? A partir de ello, ¿qué es que Cesa se ha clientelizado, no politizado? ¿No? Porque en Cesa empiezan a poner trabajadores que o son parientes del alcalde, o son parientes de la directora de recursos humanos, o son parientes del edecán del alcalde, o son parientes del que maneja la agenda del alcalde, pero con nombres y apellidos. Yo le puedo dar esos datos, don Fabio. Yo hice mención a aquello y no quise involucrarme mucho precisamente porque no sigan poniendo en escena esa situación. Yo no recuerdo haber tomado nunca Cesa. Mi intención siempre ha sido contribuir y coadyuvar al alcalde
Me acuerdo muy bien que el alcalde me puso como representante ante la Junta de Accionistas en Fancesa. Inmediatamente sucedió esto, yo mandé una nota al alcalde y le dije, por favor, retire mi nombre de la Junta de Accionistas y ponga otro representante. ¿Rechaza plenamente esa versión que tenía el Ejecutivo Municipal, que el quiebre entre Sandy y Quique Leaño fue a raíz de que a Sandy le quitaron espacios en CESA? Definitivamente usted no tenía poder, no tenía presencia. Absolutamente. Ya. Lo que sí hice con CESA fue, a pedido del alcalde, me dijo, tú conoces esto, ayúdame a que las cosas funcionen de mejor manera. Le dije, en lo modestamente que conozco, desde luego que sí. Inclusive yo recuerdo una vez que Rodolfo Salinas quería ya posicionar eso de que el APAS le estaban dando a Rodolfo Avilés, CESA le estaban dando a Oscar Sandy, porque en el APAS estaba de director Osmar Vargas. Yo les dije, no, un momentito, cuidado, eso no es así. ¿No? Las instituciones no están pues para parcelarnos. Yo no voy a permitir que tú menciones eso, Rodito, le dije en una reunión con el alcalde. El alcalde siempre fue un tanto chichiquiru, puso una sonrisa, mas no dijo nada. Pero esa es la realidad, yo no, poder absoluto. Claro, en la dinámica que plantea la entrevista, oiga, CESA y el APA se convirtieron en feudo del Ejecutivo Municipal. Yo creo que sí, porque en el APAS colocaron al gerente general con un decreto municipal, hicieron alguna modificación por ahí, cuando su estatuto, reglamento, dice que tiene que ser con una convocatoria y creo que no puede estar por más de 4 años, ¿no? Y se convirtieron en ello, don Fabio. Mire, CESA, de solo tener 30 eventuales, porque eso es lo que requieren eventuales, ¿no? En el marco de su planificación empresarial, tiene 62 eventuales, imagínense. ¿No? ¿Y en qué se convirtió? En el feudo del alcalde. ¿Qué tiene el alcalde en CESA? Cuñada directora, la hermana de su pareja. Cuñada funcionaria de CESA, esposa de su hermano. Pariente política, directora en CESA. Mamá de su directora de recursos humanos en CESA. Hija, y esto con derecho a inventario, de uno de sus comunicadores o agendador trabajando en CESA. Y así un montón de nombres que han ido saliendo que, si es que estoy mintiendo, mañana mismo el alcalde que salga y diga es falso. Que eso que dice Sandy. El APAS y CESA, al margen de haberse convertido, porque eso era un secreto a voces, todo el mundo indicaba, ¿no? Botín político, prácticamente definen licitaciones, adjudicaciones, nombran personal, nombran gerentes, etcétera, etcétera. En el APAS y en CESA, entidades descentralizadas, ¿verdad? Y luego también en la empresa municipal de aseo urbano. Así fue como usted comenta. Claro que sí, don Fabio. El presidente del directorio de CESA es esposo de la ex asesora principal del alcalde Enrique Leaño, de la señora Elsa Oliva. Hans Rosas es pareja de la señora Elsa Oliva. No, creo que ya no trabaja en el Ejecutivo Municipal porque ha buscado mejores opciones en estos últimos meses. Pero no le estoy mintiendo, yo le estoy dando datos que son reales y lamentablemente el alcalde ha convertido a estas instituciones en un feudo muy personal, ni siquiera político, por interés, no, muy personal y obviamente de beneficio para sus intereses propios y de su entorno más cercano. Al principio Oscar Sandy era hombre fuerte de Enrique Leaño. Yo creo que sí, porque yo le he mostrado muchas condiciones de trabajo y de gestión al alcalde. Le escuché en alguna ocasión, don Fabio, decir al secretario general, nos extraña que Oscar Sandy tenga una posición así cuando él paraba todos los días en el Ejecutivo Municipal. Él no sabe por qué no estaba buscando espacio, me acuerdo, pero no niego esa realidad. Yo paraba todas las tardes en las oficinas del alcalde, pero no paraba ni diciéndole que era el mejor alcalde, que era el más bueno, no, jamás. Nunca he hecho una afirmación de esa naturaleza. Paraba sugiriéndole acciones de gestión para
que el gobierno municipal pueda conseguir recursos económicos, pueda hacer mejor gestión, puedan haber más obras. Las decisiones, por ejemplo, que se tomaron en algún momento con relación a los pasos a desnivel que están en Tintamayo. Yo fui uno de los que le dijo al alcalde, tenemos que entregar esa obra. No puede quedarse así. Claro, más allá de que a los 2-3 meses. Sí, ¿no? más allá de que no haya sido como nos mostraba en la maqueta, y esta es obra así, pero hay que darle funcionalidad, hay que hacer el esfuerzo. Eso te va a dar réditos políticos, porque vas a entregar algo que va a ser útil por ahí, no en la dimensión como se hubiese querido, pero útil al final, en vez de que esté así como está ahí tirada, y además que se estaba convirtiendo en un antro de delincuentes que merodeaban esos sectores porque no funcionaba. Oiga, vale la pena también hablar de Tintamayo, ¿no? En la anterior gestión municipal, en la de Iván Arciénaga, nos mostraron una maqueta, parecía de película, y todo el mundo decía ahí en la plaza, oh Dios, qué distribuidor, no sé qué nombre tenía la maqueta, pero de la maqueta ni el 15% fue realidad en la obra física propiamente, que no terminó Arciénaga y que terminó entregando en el mes de agosto. Estoy recordando muy bien, todavía la memoria camina. En agosto, septiembre entregaron la obra de Tintamayo. Sí, fue en septiembre, si no me equivoco. Agosto, septiembre, ¿no? Sí, Primeros meses. más o menos. Perfecto. ¿Sabe, don Fabio? Eso que usted menciona, que la hermosa maqueta que nos mostraron fue la lógica de la continuidad de lo que ha hecho Enrique. ¿Por qué le voy a decir? Porque igual nos han mostrado hermosos distribuidores en Quirpinchaca, por Pachamama, pero no han sido como nos han mostrado en las maquetas, ¿no? Aparte de haber estado plagadas de aparentes actos de corrupción y de favoritismo a su chofer en estas obras, si bien las obras sirven porque tienen alguna utilidad, pues no es lo mismo estar en la tierra que tener un pavimento aunque sea mal hecho, ¿no? Ahí están, pero no reflejan lo que verdaderamente debería haberse hecho con la cantidad de recursos económicos que han empleado. A ver, los desencuentros entre el Ejecutivo Municipal y la bancada masista, ¿cuántos eran? 5, ¿no? 4. 4, pero tenían gente de los llamados independientes 3. que eran más masistas que... ¿Pero qué le causa gracia? Más masistas, dice. No sé si fue así, pero yo tal vez pero claro, más afines a Enrique. con digamos. espacios en el Ejecutivo. Es posible que sí. No, oiga, no, se está escapando que... No, Javi, para pero nada. Ustedes mismos denunciaron que varios concejales desde un principio tenían ahí al hijo, al sobrino, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué me decía Enrique con relación a esos temas? Porque había en esas conversaciones que teníamos porque iba todos los días al Ejecutivo. Él decía, Óscar, tú debes ser uno de los pocos concejales, si no el único, que no viene y me exiges pegas. Nunca le he exigido pegas. Y lo digo aquí con absoluta y plena convicción. Y le estoy diciendo de manera textual lo que Enrique me decía. Yo le decía, pero tienes que poner en orden porque no está bueno que sea así. No, tú debes ser el único, Óscar, porque todos actúan en esa misma lógica. Todos actúan en esa misma lógica. La pregunta que tenía este fondo, ¿no? Este objetivo. Los desencuentros entre el Ejecutivo Municipal y la bancada del Movimiento del Socialismo se ahondaron con la división arcistas y evistas. No, desde luego que sí. Fue el primer momento de desencuentro político en la bancada que teníamos, ¿no? Fue el primer momento de desencuentro político. Yo fui crítico ante ello porque me parecía que no ¿Usted era estaba evista, bien. arcista? Mire, yo soy muy respetuoso y valoro mucho el liderazgo de Evo Morales. Pero paralelamente a ello, también estaba claro en que si le iba bien a Lucho, nos iba bien a todos, inclusive como organización política. Entonces, quien tomó la decisión de que Lucho sea candidato a presidente fue el jefe nacional del Movimiento al Socialismo de ese entonces, Evo Morales Jaime. Y todos éramos evistas, don Fabio, absolutamente todos. Nadie puede decir yo soy arcista si Lucho Arce sale de las entrañas mismas de el equipo de trabajo más cercano que ha tenido Evo Morales en la gestión de casi los 14 años. Claro, los que se declararon arcistas era porque Luis Arce estaba de presidente y había la posibilidad de Yo recuerdo bien que hicimos un viaje con Enrique a Alchapare
yo le llevé. ¿Apoyar a Evo? A hablar con Evo. Yo le llevé... ¿Cuando ya estaba en desgracia Evo? No, ha debido ser 1 año y medio de la gestión de Lucho. Un año y alguito. Yo le llevé a Enrique, le dije, vamos a hablar con Evo, porque finalmente él es el presidente de nuestra organización política, y él quiere saludarte también, le dije. Y fuimos al Chapare, hablamos. Porque ¿quién lo designó aquí que como candidato a alcalde? Evo, porque al final era el que decidía independientemente de la decisión orgánica que se tomaba. Se ponía en consulta de la base orgánica, como siempre fue así, y luego se le consultaba a Evo, y Evo era el que decía, muy bien, sí, hay apoyo orgánico, vamos. Tiene mucha intuición política Evo Morales, es un animal político. Entonces yo le llevé a Enrique al Chapare, y fruto de ese viaje es que pasaron 2-3 días, me llamaron de La Paz, la jefa de gabinete del presidente Lucho Arce. Sí, Fabiola. Oiga, ¿qué pasó? Me dijo, ¿le estás queriendo volver evista al alcalde? Me dijo. Yo le dije, oye, a ver un cachito, todos somos evistas, pues hasta don Lucho. Le dije, pero no es así, Oscar, por favor, hay que ver bien los temas políticos. No, a mí no me vengas con esas cosas porque yo no me someto a ello, le dije. No, aquí hay una conducción política por ahora, en lo político se respeta a Evo Morales, y hay una conducción del Estado, y en la conducción del Estado se respeta a Lucho Arce. Oiga, pero conceptos bastante interesantes, hasta civilizados, ¿no? ¿Claro? Pero lo que pasó en el Consejo Municipal no fue así. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Yo utilizaba una palabra y que reflejaba posiblemente la realidad, con el respeto naturalmente a la persona, a la persona, al concejal. Desgració a Sucre la pelea evista, arcista en el Consejo Municipal porque bloqueó, con o sin razón, proyectos relativamente interesantes. Yo, don Fabio, no creo que se haya bloqueado ningún proyecto sin razón. Y si quiere ponemos en escena, porque es un tema muy importante, la terminal, digamos. Nosotros hemos impedido la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el favoritismo en un proceso de contratación que estaba llevando adelante Enrique Leaño para adjudicarle a Raúl Pozo la ejecución de las obras con financiamiento de la propia empresa. ¿Por qué hemos impedido? Todo estaba bien, y cuando revisamos los documentos resulta que el consorcio, la asociación accidental que se había conformado posterior a la adjudicación, a la carta de adjudicación. Eso no estaba bien. Entonces ahí devolvimos los documentos y les dijimos esto no va, y se rechaza. Entonces no era un tema del Consejo y de obstaculizar. No bloquearon por ser arcistas ni evistas. No, en absoluto, por lo menos yo. Y ahí debo destacar la labor de Rodolfo Avilés, que creo que fue uno de los concejales más valientes en su momento cuando estuvo de presidente, por ir mostrando todas y cada una de las acciones oscuras del alcalde municipal, ¿no? Más allá de nuestros desencuentros y todas esas cosas, tuvo mucho valor en ese momento, porque yo le digo, el Ejecutivo Municipal se ha manejado desde la perspectiva del matonaje político. Salías a decir algo y ese rato las redes sociales, los TikToks, ellos tenían cuentas, ¿no? Cuentas. Yo tengo el dato, no para este efecto necesariamente con plata de la alcaldía, a un influencer le pagaban 100.000 bolivianos. ¿A un influencer? Sí, don Fabio, claro que sí. ¿Y quién es ese influencer? No tengo el nombre exacto. Y aquí está, ellos nos pidieron una modificación intrainstitucional con platas del corredor urbano, 100.000 bolivianos en el intrainstitucional para influencers. Con ese... Claro. Por eso le digo, han manejado los recursos económicos y dirán, pero tienen que iniciar procesos. Lo que llamábamos vulgarmente, perdón la interrupción, cuando Evo Morales precisamente, ¿no? Eran los soldados digitales, ¿sí? Los guerreros digitales. Los guerreros digitales. ¿La alcaldía tuvo guerreros digitales? Pero desde luego, tuvo guerreros digitales, influencers contratados y creadores de contenidos que trabajaban en la computadora haciendo contenidos para desprestigiar al que ellos se les ocurría. ¿Quién dirigía? Yo creo que la Dirección de Comunicación del Gobierno Municipal. Y le aseguro. Pero había Raúl Pozo tiene en su celular carpetas con los nombres de las novelas. Le pongo un ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Novela Sandy.
Hay todo un invento de creación de contenidos, hablando medias verdades, cosas falsas, y ¡boom!, bombardeaban a las redes sociales, y en menos de una hora estaba, Sucre es una ciudad pequeña, y pagado, eso funciona muy bien, porque se amplifica muchísimo, todo el mundo enterado de... ¿Tenían presupuesto los guerreros digitales del gobierno municipal? Presupuesto oculto, claro, desde luego, así con estas partidas, influencers, pagos que hacían por abajo por algún servicio que brindaban a la alcaldía, camuflado en un servicio para la alcaldía, pero que no necesariamente iba a la alcaldía. A ver, ustedes no bloquearon, sino observaron, ¿no? Luego hablamos de algunos supuestos hechos irregulares y hablamos de algunos proyectos que deberían ser realidad en esta gestión, sí. Precisamente por esta situación que usted comenta, lamentablemente no se dio. En algún momento hubo, Oscar, no jorobes. No. ¿Saben por qué? Oscar, no jorobes. Ven, conversaremos. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? No. ¿Cuántos espacios tienes? Podemos adjudicarte una obrita por acá, busca un constructor, porque lamentablemente se maneja así. Sí, sí. Se maneja así. Cierto. Y hubo posibilidad de reconciliación entre Quique Leaño y Oscar Sandy. Conmigo nunca hubo un Oscar, ven, dialoguemos y negociemos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben de mi conducta. Por eso le digo, Enrique Leaño, cuando yo le visitaba para ayudarle en la gestión, me decía: todos los concejales vienen y piden cosas. Tú eres el único que no me exiges espacios, cargos y todas esas cosas, me dijo. Tú eres el único, ¿no? Y gracias, me dijo. Yo dije, pero pon en orden eso. Y ellos saben cuál es mi conducta y no lo hubiese aceptado, don Fabio. Lo único que yo pedía al alcalde era que el alcalde reconduzca su mala conducta en el manejo del recurso público municipal. Esa era la única condición, que los recursos públicos municipales se transparenten en las licitaciones de manera adecuada y que hayan ahorros sustanciales en las obras. Yo le he ayudado en un proceso de contratación a Enrique Leaño. Estaban por adjudicar con 2.3 millones de bolivianos los seguros para el gobierno municipal. Advertí que ese era un monto muy alto y le dije, hay que hacer un ajuste. Y él me preguntó, ¿y cuánto podrá ser esto? Yo creo que no tiene que costar más de 1.8, 1.9 millones de bolivianos. Entonces, pongamos el presupuesto a 1.8, 1.9, hagamos la licitación transparente. ¿Y sabe cuánto nos cobraron, don Fabio? 1.6 millones de bolivianos. ¿La diferencia? Casi 700.000 bolivianos, de 2.3 millones de bolivianos que estaban por adjudicar. Yo me opuse a la adjudicación y se lo devolví a Enrique. Yo fui y hablé con él. Entonces, ese tipo de acciones, ellos no van a contar nunca en las obras que han adjudicado. Lindo fuese pues que digan, esta obra habíamos presupuestado en 10 y fruto del proceso transparente, competitivo, en propuesta técnica, en precio, hemos adjudicado en 8. Hemos ahorrado 2, esos 2 llevamos a esta otra obra. Eso no existe en el gobierno municipal, eso no existe en la gestión de Enrique Leaño, porque todo está dirigido, todo está direccionado, todo ha estado direccionado, e inclusive órdenes de cambio en el proceso de la construcción para que sigan incrementándose los montos de las obras. No hubo, por lo tanto, posibilidades de reconciliación. Oscar, no jodamos, ven y vamos a conversar. La posibilidad de reconciliación era simplemente que... ¿Pero hubo intento? No. Nunca me llamaron, porque sabían que mi única condición era que se hagan las cosas de manera transparente y ellos no lo iban a hacer. Ahora, que me hayan ofrecido algo, no, jamás tampoco, no, nunca. Pues no en los últimos años usted prácticamente fue el principal concejal que cuestionaba al gobierno municipal de Quique Leaño. Sí, porque me preocupaban que se estén haciendo obras, habían recursos económicos, el nivel central ha apoyado muchísimo a Enrique Leaño. Yo le digo a fe de hombre y con objetividad y pudiendo habido verificar eso, Lucho Arce ha apoyado muchísimo a Enrique Leaño. ¿Obras? Corredor urbano, todo lo financia el gobierno a través de un crédito. ¿Qué pasó con el corredor urbano que hasta diciembre era la principal plataforma de promoción para la selección del candidato? De la noche a la mañana se anuncia el
gerente, no gerente, el representante. El coordinador. El coordinador. Pacheco. Pacheco, ¿no? Sí. Y Juan José nadie Pacheco. más supo de esa situación y se paralizaron varias licitaciones. ¿Qué cree que usted investigó algo? ¿Qué pasó con el Cóndor Urbano? Sí. Juan José Pacheco es un caballero y un hombre honesto. Yo he tenido la suerte de haber trabajado con su hermano Diego Pacheco, también chuquisaqueño. Ha sido embajador de Naciones Unidas, este último, un hombre a toda ley. Y Juan José Pacheco, yo imagino que es exactamente igual, con la misma conducta. Lo que ha pasado es que Juan José Pacheco no se ha prestado a todo ese andamiaje sucio en el que Enrique Leaño ha introducido al gobierno municipal. ¿Por qué cree que hubo el desencuentro entre Rodolfo Salinas, Raúl Pozo con Enrique Leaño? Por la adjudicación de las luminarias, don Fabio. Esa adjudicación ha llevado a un rompimiento brutal entre su principal socio, que era Raúl Pozo, y su principal asesor, que era Rodolfo Salinas. ¿Esto fue en qué licitación? Las luminarias. Luminarias, ¿sí? ¿Se consolidó la licitación? No. ¿Se cayó? ¿Por qué? Porque el BID no le dio la no objeción. ¿Y por qué no le da la no objeción? Porque encuentra un montón de irregularidades y ese es el momento en el que Juan José Pacheco presenta su renuncia irrevocable. ¿Quiénes estaban interesados, me dice, en ese tema, involucrados? Raúl Pozo, Rodolfo Salinas y obviamente el alcalde Enrique Leaño. ¿Ahí surge el quiebre? Ahí surge el quiebre entre ellos. Y ese es el momento en el que a Rodolfo Salinas lo alejan, a Raúl Pozo lo alejan y creo que toma la posta el señor, y esto lo digo ya con derecho a inventario también, el señor Omar Aguilar. ¿Con quién? Con otro constructor que era parte del entorno del alcalde, que son los señores Vargas, a quienes yo ni conozco. Bueno, lo que usted comenta es realmente muy preocupante, claro, muy delicado, ¿no? Pero se trataba de la misma empresa mexicana que en algún momento también tuvo problemas en Tarija, en Cochabamba, porque era una empresa que no tenía solvencia técnica y económica. ¿Es la misma empresa? No estoy seguro, pero el problema fue ahí las boletas de garantía. Creo que estaban queriendo hacer algo raro con las boletas de garantía para adjudicar a otra empresa. Y es ahí donde surge este problema, no pueden justificar bien, se filtra un audio con relación a esas boletas de garantía, ese audio llega a los personeros del Banco Interamericano de Desarrollo, mandan todo el proceso ya con la adjudicación definida y el BID les dice, no señores, no les damos la no objeción, tienen que volver a licitar, aquí existen cosas raras que nos están generando muchas susceptibilidades. En pocas palabras le dicen, alcalde, te has hecho pillar tu picardía. ¿Ha sido la única licitación del corredor urbano que se vino abajo? Entiendo que sí, y otras que se han paralizado en su ejecución. Hay unas obras que están... ¿Obras paralizadas hay ya una obra adjudicadas, desarrolladas? Se ha dejado de hacer porque ha sucedido algo que lo habíamos anunciado en el Consejo. ¿Derecho propietario? No existen los estudios sanitarios, porque está en la ribera del río Quirpinchaca. Yeah. Entonces hay una obra que te estaban colocando los muros de contención y se paraliza porque no habían los estudios sanitarios. Tienen que hacer los estudios sanitarios, esa obra está paralizada y los vecinos del Distrito 4 siempre han estado reclamando por este tema. Y las otras obras que no se están pudiendo hacer también, y es de conocimiento de la gente del corredor urbano, son las que están en Arcopuncu, ¿no? Que hacen al Mariposario y a la ciclovía que va por esa zona, por algún problema ahí me imagino, del derecho propietario y de unos movimientos de tierras que se están suscitando. Usted habla mucho de gente allegada al alcalde municipal. ¿Leaño se equivocó al buscar apoyo, trabajar juntos? ¿Se equivocó claro, contratar gente? Porque alguien que va a una institución es contratada, ¿verdad? No, y le voy a decir por qué. Van a decir que es raro, se ha equivocado porque tenía un mal entorno. Porque él sabía del entorno que quería tener. Claro. Dicen que el entorno es el reflejo de lo que el líder es.
Entonces, si tú quieres si tú como líder quieres mostrar transparencia, actuar con honestidad, servir a la comunidad, no aprovecharte de la situación coyuntural que te ha dado la vida y el pueblo en una elección, vas a buscar gente exactamente parecida a ti en el pensamiento. Pero si tú como líder quieres ser corrupto, quieres aprovecharte, quieres sacarle coimas, quieres manejar las licitaciones, dirigir las licitaciones, favorecer a tu entorno y favorecerte tú personalmente, tienes que rodearte pues de pícaros que te ayuden y contribuyan a ese fin. Entonces Enrique Leaño no se ha equivocado en su entorno porque eso era lo que Enrique Leaño quería hacer. Quería... ¿En el entorno habían pícaros con antecedentes de corrupción? Yo no sé si con antecedentes o no, porque es muy difícil corroborar aquello, pero yo creo que sí. Rodolfo Salinas, yo respeto mucho el estado de situación por la que pueda estar pasando, la salud, tuvo un accidente, eso se pone a un ladito, pero yo le pregunto a la población, ¿será que Rodolfo Salinas era un tipo íntegro? No creo. Y eso era lo que el alcalde quería tener. Raúl Pozo, ¿será que era un hombre íntegro ya en el plano? ¿Salinas lo acompañó desde un principio? Claro que sí, en la campaña. Creo que él era el contacto con las empresas para el financiamiento de la campaña de Enrique Leaño. Creo que él era el contacto, junto con Raúl Pozo, ¿no? ¿Era chofer este señor? Yo le conocí en la campaña y era el que le manejaba la camioneta que creo que él mismo puso para movilizar a Enrique en la campaña. Entonces, dueño, propietario, chofer de la camioneta, una camioneta azul en la que se movía Enrique a los diferentes lugares donde se iba para hacer la campaña respectiva. Usted denunció en muchas situaciones, en conferencias de prensa, contactos con medios de comunicación, usted denunció puntualmente varios hechos de carácter irregular. A ver, y más que haya sido solo yo, fue ya el consejo como tal, algunos concejales, y aquí yo me he tomado la delicadeza de tomar apuntes. Los colegas concejales, fruto de una investigación que hacen, ven irregularidades en el equipo Arco en C. ¿Qué es esto? Arco en C. Arco en C, sí, es la contratación del equipo de radiología para el Hospital San Pedro Claver por 1.340.000 bolivianos. Para el Hospital San Pedro Claver. Ajá. Direccionan la contratación a la empresa Asociación Accidental Meditex. Recibió invitación oficial el 13 de septiembre, 5 días antes de su constitución legal. O sea, te invito y después te constituyes. Ese es un acto irregular. Fraude en la calidad, el contrato estipula el equipo de industria italiana y procedencia de Estados Unidos, pero la inspección ocular que hacen los colegas concejales verifican que estaba contraetiquetado. Era un equipo chino. ¿No era la industria que se había indicado? No, era un equipo chino. Perdón, es el mismo caso que un compañero periodista denunció públicamente, sí, y quedó mal parado al consultar el tema, sí, en una conferencia de prensa. ¿Es el mismo caso? Sí, el mismo caso, y siempre le cuestionaba el alcalde a su colega periodista, don Fabio, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque le pasábamos nosotros la información respectiva y él obviamente hacía las consultas y ni siquiera cuestionaba, consultaba, y el alcalde se sentía muy incómodo por esa situación. Los sillones odontológicos. ¿Es otro tema? Otro tema. Son sillones odontológicos modelo TRS 105 para el GAMS. ¿Cuáles son los elementos centrales? Falsedad documental. Teledental certificó el 1 de diciembre del 2023 que el proveedor Ibar Cornejo Pazzi ejecutó una carta de autorización falsificada y carece de representación. O sea, no había representación. Sobreprecio del 30%. El mismo sillón fue vendido a otro municipio en 37.000 bolivianos y al gobierno autónomo municipal en 48.500 bolivianos. Fraude en la calidad. Se pagó por equipos con certificación FDA. La FDA es una entidad que certifica en Estados Unidos de procedencia americana, pero se entregaron equipos chinos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas fueron recurrentes durante todo el tiempo. Y
los 48 millones de bolivianos que se presentó en denuncia al Ministerio Público por adjudicaciones de obras al señor Raúl Pozo. ¿Y cuál era la obra? Las empresas, dos empresas asociaciones accidentales, Time y Bicentenario. Usted habla del arco en C de sillones odontológicos. ¿Hay otros casos más? 48 millones de bolivianos adjudicados solo a Raúl Pozo, que deben ser parte de aquellas 80 obras que ha mencionado el equipo de la alcaldesa electa. Ayer la alcaldesa sorprendió claro, con una denuncia muy delicada, sí, ¿no? Sí. 80 licitaciones que solo se adjudican 5 empresas. ¿Cómo lo hacen? 180 proyectos. 180 no son proyectos. 80. Perdón, 180 licitaciones que van adjudicadas a 4 o 5 empresas. 4 o 5 empresas. Que yo particularmente pienso que no son 4 o 5, deben ser 2 y 3 que manejan con palos blancos. Esa es una impresión muy particular. Oiga, fue información nacional. Esta ¿Sí? La conferencia de prensa que dictó ayer la alcaldesa y en exclusividad para Radio Global dio este detalle: 180 proyectos, obras adjudicadas en favor de 4 o 5 empresas. Así es, don Fabio. Y esa no es una mentira, un invento de la alcaldesa electa, sino es algo que ellos han visualizado en este proceso de transición. ¿Qué te podrán decir? Seguro te van a decir sí, pero eran las únicas 5 que cumplían con absolutamente todo. Yo no les creo. Yo creo que eran las empresas que ellos definían que iban a ser adjudicadas y hacían todo el manejo para que esas sean las empresas que se adjudiquen. ¿Y dónde estaba aquel propósito? Porque todo gobierno municipal tiene la obligación de incentivar la iniciativa privada, el emprendimiento privado con las empresas legalmente constituidas. Acá no tengo una idea de cuántas empresas constructoras existen acá en Sucre. Y esas obras constructoras subsisten con las obras de la gobernación, con las obras del gobierno municipal, y con razón hay empresas constructoras que ya no viven en Sucre. Conozco de 6 empresas que en este año, empresarios jóvenes entre 30 y 40 años, decidieron jalarse de Sucre, irse de Sucre, están ahora trabajando en Santa Cruz, porque acá en Sucre, con la misma mentalidad que usted comenta, no había posibilidad de que estas empresas sean contratadas en una licitación transparente, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa con esas empresas, don Fabio? Para sobrevivir, para subsistir, para estar en la vida jurídica como empresas, son subcontratadas por estos delincuentes que coluden con el Ejecutivo Municipal. ¿Tan duro es? Yo creo que sí. Estos que se adjudicaron obras van subcontratando a estas otras empresas y obviamente les pagan mucho menos y ellos ganan plata de no hacer absolutamente nada. Y esto que yo le estoy diciendo es posible que no lo digan de manera pública, abierta, en una entrevista, en una conferencia, los constructores de Sucre, pero es la charla y la comidilla de todas las reuniones que ellos tienen. Este tema, yo lo dije también en algún momento, cuando el gobernador de ese entonces se encaprichó, y todo el mundo sabía, porque los mismos masistas, senadores, diputados, llegaban a la radio: tenemos que evitar que la terminal de buses sea en caza y pesca. No, y nosotros llamábamos a constructores. Con Fabio no vamos a dar opinión, porque dando opinión corremos el riesgo de quedarnos sin posibilidad de participar en la licitación. ¿Sabe, don Fabio? Ese es el comentario del día a día de las empresas, inclusive aquellas que han sido extorsionadas y que algunos han rechazado la extorsión porque las posibilidades no se les daba, el presupuesto no les iba a alcanzar o lo que fuese. Inclusive esas empresas dicen: ¿y por qué no denuncias? ¿No? Yo tuve la posibilidad de hablar con ellos: ¿por qué no denuncias? Y me decían: Oscar, concejal, yo denuncio y estoy vetado, estoy muerto, tendría que salir de esta ciudad para buscar otros horizontes de ingresos. Ese mismo comentario escuchaba de gente que bien pudo haber evitado el capricho del
gobernador de ese entonces, en complicidad con el alcalde, que prometió en la Castambo y que le dobló las rodillas al gobernador para hacer un lugar donde hoy estamos lamentablemente sufriendo. Nos desgraciaron con la terminal de buses. A ver, tengo varios temas más. ¿Y estos casos, por qué no pasaron al Ministerio Público? Han pasado. Y aquí están todas las denuncias que se han remitido al Ministerio Público. 1, 2, 3, 4, 5, 6 emblemáticas denuncias que se han remitido al Ministerio Público. Y lamentablemente el Ministerio Público... El Consejo Municipal... Sí, el Consejo Municipal ha remitido... Presentó sí, varias denuncias al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. ¿Y qué pasó? Han sido rechazadas, sistemáticamente rechazadas. Yo considero, en mi humilde opinión y criterio, que el Ministerio Público, ante un posible delito de orden público, debería investigar de oficio. Pues Ministerio Público, posible delito de orden público, ¿no? Pero no ha sucedido ello, ¿no? Ahí hay que llamar a la reflexión al Ministerio Público. ¿Sabe, Fabio? Sucre es una ciudad muy pequeña y lamentablemente, de alguna u otra manera, todos se viven haciendo favores, ya sea porque en el Ministerio Público piden algún espacio en el gobierno municipal, en el gobierno departamental, por ahí en FANSESA, por ahí en CESA, por ahí en la universidad, y estos de la alcaldía también piden algún espacio en el Ministerio Público, o un favorcito y todas esas cosas. Don Fabio, eso es así. Un líder político que no le está pasando bien, en La Paz tuvo la valentía de decir, mucha gente se molestó de eso, inclusive dañaba la sensibilidad del sucrense, del chuquisaqueño. Dijo en una conferencia de prensa en La Paz, y posiblemente cuánta razón tenía, Sucre es paraíso de la corrupción, lamentablemente. Y como usted comenta, yo comento de otra manera. Si no somos familiares por consanguinidad, somos familiares por afinidad, por por relación. afinidad, ¿no es cierto? Por afinidad política, no la política partidaria. Si no somos parientes de sangre, ¿no? Somos vecinos, vivimos en el mismo barrio. Si no, compartimos con familiares, amigos, etcétera, etcétera, y trabajamos en un lugar público, aún sea un emprendimiento de carácter privado. Y ahí formamos parte, directa o indirectamente, se han puesto de moda. Hay mucho trepador social aquí en Sucre. Totalmente. No, acá en Sucre, sé que se molesta alguna gente por esta verdad, hay trepadores sociales en Sucre, que se agrupan en grupitos, no voy a decir la palabra exacta, que se reúnen en grupitos. Y vean, hay una relación directa e indirecta, donde todos somos amigos, parientes, somos del mismo clan, de la misma logia, etcétera, etcétera. Y esta sociedad, la de Sucre, lamentablemente es permisiva. Sí. Permite la corrupción. Qué duro es hablar de este tema, sí, pero la sociedad de Sucre permite la corrupción y con una justicia que lamentablemente es corrupta. Y hay pues mil argumentos para decir que la justicia es corrupta. Simplemente voy para el Consejo de la Magistratura. Un señor X de una empresa descentralizada fue sentenciado por una juez a 7 años de cárcel. 7 años de cárcel, una juez. A uno que cometió delitos, casos de corrupción. Al año siguiente, 2 vocales del Tribunal Departamental de Justicia, 2 vocales lo convocan al sentenciado por 7 años de cárcel y lo liberan de polvo y paja. Y la gente decía, ¿qué ha pasado? ¿Y qué pasó después? Persecución, me comentan. A la juez. A la juez. Esa es la justicia corrupta, tramposa, hasta delincuencial. ¿Saben, Fabio? Que lamentablemente hay acá en Sucre. ¿Qué permite casos de corrupción? Tema FANSESA. Todo el mundo sabe que algunos jueces han recibido 30,000, 40,000, 50,000 dólares para congelar o para... Por eso digo, Sucre es una ciudad, una sociedad... muy corrompida. Permisiva, permite la corrupción. Y también coluden en muchos de los casos. Yo sé muy bien de ese líder político del cual usted está hablando, me solidarizo con él,
y tristemente debo decirle que el Ministerio Público, algunas veces los jueces también, personalizan mucho los temas, porque no les gusta escuchar lo que en franqueza puede decir alguien del actuar y la conducta que ellos tienen. Es una pena, por eso es que muchas veces cuando uno tiene una entrevista tiene que tener mucho cuidado al decir lo que dice, pero bueno, mientras estés con la verdad y la conciencia tranquila, nada, hay que seguir adelante. ¿Todos los concejales fiscalizaron? No creo. ¿Qué le causa gracia? No creo, don Fabio, no creo. Y esa es otra de mis frustraciones, ¿no? Han habido concejales que le atribuyen ser concejales a la suerte, por ejemplo. ¿Cómo? Hay concejales que le atribuyen ser concejales a la suerte. A la o sea, suerte. yo soy una persona con suerte. Ahora sí lo entiendo. Claro, y es una pena cómo se manejan en el Consejo Municipal, porque no ven lo que le dije hace rato, el sentido de servicio a la comunidad, más bien el momento oportuno para sacarle el mayor jugo posible a aquella posibilidad política que te da la vida para poder contribuir. Esa es la realidad. Yo me he decepcionado mucho en el Consejo Municipal. No todos cumplieron. No creo. Ustedes pueden decir, no le digo a usted como periodista, sino la población puede decir quiénes estuvieron más hablando, comentando, saliendo a la prensa, no solo denunciando, sino también contribuyendo. Y quienes siempre le han contestado a un periodista cuando han llamado. ¿Sabe, don Fabio? Este concejal jamás ha rechazado la llamada de un periodista. Así tenga que ser para que me cuestionen. Tengo la obligación de dar la cara y contar mi verdad. Y si estoy equivocado, también saber bajar la cabeza y pedir disculpas por el error que he podido cometer. Brevemente, avasalladores, un tiempito, usted y Orlando Ceballos se dedicaron a aquello que habíamos denunciado públicamente, que los avasallamientos tenían un origen, era la oficina de catastro. Sí. ¿Qué pasó? No pasó pero nada. era parte de aquel plan que habíamos implementado con un montón de modificaciones a esos procedimientos que tenían para sacar ese cáncer de funcionarios que están en esa oficina haciéndose millonarios en el municipio de Sucre. Pero esto siempre pasó, no 10, solo de la 20 gestión, años. no, por eso le digo, no solo de la gestión de Enrique Leaño, sino de muchos años atrás. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que un ingeniero esté ganando forever 3.800, 4.000 bolivianos y tenga una cantidad grandísima de lotes por todo lado? Oiga, en el tema avasallamiento, ¿ustedes fracasaron? ¿Se sintieron frustrados, usted particularmente? Sí, porque no se ha logrado sacar ese cáncer que está dentro del gobierno autónomo municipal. Yo creo que la alcaldesa Fátima Tardío le tiene que poner especial atención a la oficina de Yurak, porque es la oficina por donde se pueden recaudar muchos recursos económicos para el gobierno municipal como institución y no así para el bolsillo de estos pícaros delincuentes que están ahí. Oiga, avasallamiento, ¿no? Una señora vino acá a la radio y apellidaba Cano, si no me equivoco, y ella nos contaba: don Fabio, mi papá ha regalado 10.000 metros cuadrados, algo por ahí. En la Final Camaro. No, en esta, claro, Final Camargo, en Claro. esta callecita llamada Gregorio Donoso, en la venta de flores, en la... ¿Y qué pasó? 10.000 metros cuadrados para áreas verdes. Y se lo han agarrado. Y lamentablemente aparecieron inclusive asambleístas plurinacionales como gente con propiedad de algunos espacios de la calle. Y me dicen también que en días más va a entrar un tractor para tumbar un pequeño promontorio, un cecito que se ve bonito como área verde. Que debe tener dueño. Ya debe tener dueño. Y ¿Por me qué? dicen que algunos concejales del actual también tendrían terrenos allá en la Gregorio Donoso, precisamente como parte del avasallamiento. Uy, sería grave. ¿No? Este concejal no tiene, por cierto. ¿No? Él vive en un departamento, no tiene Muy bien. terrenos. A ver, ¿cómo se recibió la elección de Fátima Tardío? Yo creo que como muchos ciudadanos en Sucre, con mucha esperanza. Siempre. ¿No tenía usted candidato en estas elecciones? No, don Fabio. No voy a preguntarle por quién votó. No haría falta, no haría falta, le puedo decir. Pero no tenía candidato porque decidí alejarme un poco del tema y pero sí tenía un propósito.
que seguramente se ha cumplido el propósito con la contribución de mucha gente, no al propósito mío personal, sino a lo que ha sucedido en Sucre. Yo dije en algún momento, Enrique Laño no puede ser reelecto. Que le vaya bien a doña Fátima. Que le vaya muy bien, porque le va a ir bien a la ciudad si le va bien a doña Fátima. Que le preste mucha atención. Ella ha hablado mucho de lucha contra la corrupción. Ayllón también ha hablado de lucha contra la corrupción. Sí, ha hablado de la gobernación también. Yo creo que tienen que prestarle mucha atención a ello. No tienen que empeñar su conciencia, tienen que luchar contra la corrupción y tienen que darle respuestas inmediatas a los problemas que están habiendo. ¿Habrá voto de oro? Esperemos que no. Ahí es un propósito que espero implícita y naturalmente se dé también. Me gustaría que la alianza que vaya a estar en el Consejo Municipal sea entre las dos fuerzas que tienen mayor votación, así evitar que las fuerzas minoritarias tengan fuerza, poder que conlleva al chantaje y la extorsión del alcalde municipal. ¿No se molestó por ninguna pregunta? Absolutamente. Bien. Cómodo. Seguro. Bien, le quedo muy agradecido por la gentileza. A usted, don Fabio. Se le van 5 años de historia con sus luces, con sombras, con de haber sido concejal municipal. Con todo, yo agradecido por la oportunidad que me dio el pueblo de Sucre y agradecido con 2 hijas que tengo. Dos, les digo diciendo niñas maravillosas, una de 23 años, 23 años y la otra niña de 17 años, que son la razón de mi vida y a quienes transmito todos los valores que tiene que tener un ser humano, así como lo ha hecho mi padre conmigo. Perfecto, un abrazo. A usted, don Fabio. Hasta siempre. Muchas gracias. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, con la gracia de Dios tendremos el gusto de poder compartir mañana otro Por Siempre Sucre. Muy buenas tardes para todos. Estamos construyendo lazos de amistad para una integración departamental. Global Radio, una verdadera sensación en la capital. ¿Cómo está, señora Nelda? Coménteme.